Pensé que finalmente lo logré. Pensé que suficiente era el fin. Pensé que un suspiro hasta el cielo iba a llegar. Y mientras más lo intento, es duro si no estás. Pensé que tener paz era teoría. Basé toda mi fe en mi razón. Y aún mi simpatía está tan llena de agonía que por más lo intento, no puedo ya sin ti. A ver, iglesia, canta conmigo. Hoy ya no encuentro palabras para darte adoración. De lo profundo de mi alma te dedico mi canción, mi poema, mi expresión. A ver. Y ya no encuentro palabras para darte adoración, para darte adoración. De lo profundo de mi alma solo queda mi canción, mi anhelo, mi pasión, de estar siempre en ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pensé que encontrarte era teoría. Gasté todas mis fuerzas sin razón. Y en medio de mi error revive hoy tu corazón. Veo y pasa el tiempo, no puedo ya sin ti. A ver, iglesia, canta conmigo. Hoy ya no encuentro palabras para darte adoración. De lo profundo de mi alma te dedico mi canción, mi anhelo, mi pasión. A ver. Y ya no encuentro palabras para darte devoción. De lo profundo de mi alma solo queda mi canción, mi anhelo, mi pasión, de estar siempre en ti, Señor. Feliz sábado, mis queridos hermanos, amigos. Vamos a disfrutar esta mañana de un tema que es uno de los favoritos míos para predicar. Pero antes de abrir la palabra siempre queremos orar, así que oremos juntos. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu Hijo Jesús y por el Espíritu Santo. Gracias porque podemos conectarnos con Él para que Él nos pueda transformar a nosotros. Ahora, al abrir tu palabra, ayúdanos a entender y aplicar lo que vamos a explicar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana vamos a hablar acerca de los hijos. Cuando yo hablo con personas, usualmente hay dos grupos de personas que tienen opiniones fuertes, estridentes acerca de los hijos. Uno, son gente que tienen hijos pequeños que todavía los pueden manejar. O dos, gente que ya tuvieron hijos que son grandes y ya se fueron de la iglesia y ahora quieren sacar los míos. Usualmente cuando hablamos con esos dos grupos de personas, ellos saben exactamente lo que tenemos que hacer con los jóvenes. Saben exactamente lo que tenemos que hacer con los hijos. Y esta mañana yo quiero hablar acerca de datos y realidades y ayudarte para que puedas abrir tus ojos y entender que éxito es llegar al cielo con nuestros hijos. Éxito no es tener una mejor casa, no es tener un mejor trabajo.
Éxito no es que las personas digan cuán buen predicador eres. Éxito no es poder que te pongan de supervisor en tu trabajo. Éxito es llegar al cielo con nuestros hijos. ¿Ok? Una de las mejores historias de la Biblia para entender lo que la Biblia dice acerca de los hijos es la historia del hijo pródigo, y la vamos a ver de un ángulo diferente. Si usted trajo su Biblia, puede abrirla en el libro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15 contiene 3 historias: una de una moneda perdida, una de una oveja perdida y una de un hijo perdido. ¿Okay? Y nos vamos a concentrar en esa del hijo perdido. ¿Okay? Estas historias comienzan en el versículo 1 y 2 y 3, hablando del contexto en el cual Jesús está hablando de estas historias. Dice que se acercaron a él 2 grupos de personas. Se acercan a él los publicanos, los pecadores, y se acercan a él los fariseos y los escribas. 2 grupos de personas están escuchando que Jesús está diciendo estas historias. Dos grupos de personas que no pudieran ser más diferentes unos de otros. Los pecadores, las prostitutas, y los fariseos y los escribas. Gente religiosa y gente pecadora. Y es en ese contexto que Jesús comienza a hablar acerca de estas 3 historias. Nuestro texto base está en el versículo 20. Voy a leerlo de una versión que se llama la versión Nueva Viviente. Es una versión muy fácil, un español muy fácil de entender. Vamos a comenzar del final para atrás. ¿Okay? Cuando usted a veces ve una película, lo primero que ponen en la película es el final, y después el resto de la película le explican cómo llegaron ahí. Eso va a ser el sermón en esta mañana. Vamos a comenzar del final y después vamos a regresar a ver cómo se llega ahí. ¿Ok? Versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Dice: entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Okay? Ese es el objetivo. 3 lecciones esta mañana. Si tú eres padre, escucha. Si no eres padre, escucha también, porque en algún momento vas a ser padre. 3 lecciones. Número 1. Los pródigos se van aún de las mejores situaciones. Vamos a leer el versículo 13. Lucas 15:13. Dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra lejana, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Pregunta esta mañana, pregunta: ¿qué excusa tenía este muchacho para irse de la casa? ¿Acaso era su papá un borracho que le pegaba a su mamá todo el tiempo? ¿Acaso había abuso en su casa que él decía: ya, yo no aguanto esto, me tengo que ir de aquí porque esta familia con la que yo vivo es una familia que solamente vuelan platos y salen palabras y lo que hay son insultos y golpes? ¿Acaso vivía el hijo pródigo en una casa donde el papá la había abandonado a la mamá y estaba solamente viviendo con su abuelita? ¿Acaso vivía el hijo pródigo en una casa donde había falta de Dios, o falta de comida, o falta de amor? ¿Qué excusa tenía el hijo pródigo para irse de la casa? Primera cosa, y esto es difícil para los padres de entender y de aceptar. Yo tengo 4 hijos. Todos son mileniales, o sea, más chiquito tiene 18 a 27. ¿Okay? Es la generación menos cristiana en la historia de las generaciones. ¿Okay? 40% de esa generación son agnósticos. Solamente 25% van a la iglesia. ¿Okay? Esa es la generación de mis hijos. ¿Okay? Así que este no es un tema para ustedes. Este tema es para mí primero que nada. ¿Okay? Porque yo necesito hacer todo lo que yo pueda hacer
por mis hijos, que yo les dije la definición de éxito, a ver si estaban prestando atención. ¿Cuál es la definición de éxito? Llegar al cielo con los hijos. ¿Ok? Entonces, primer punto, los pródigos se van a una de las mejores situaciones. Aquí viene lo que yo digo que es difícil aceptar para padres, pero es necesario que usted lo entienda. Óigame bien, no hay nada que usted pueda hacer para garantizar que sus hijos van a llegar al cielo con usted. No hay nada que usted pueda garantizar no hay nada que usted pueda hacer para garantizar que sus hijos se van a quedar en la iglesia. Nada. Repite esa palabra conmigo. Nada. Diga nada, nada. No hay nada que usted se pueda hacer para garantizar. Lo único que usted puede hacer como padre es aumentar las posibilidades. ¿Ok? No hay resultados controlados. A veces yo oigo pastores cristianos diciendo, no, para que tu hijo se quede en la iglesia tienes que hacer esto, esto y esto. Y si tú haces esto y esto y esto, eso va a pasar. Eso no funciona, eso funciona así en la mente tuya, pero eso no funciona así en la vida real. Porque hay padres que están aquí sentados que han hecho eso y eso y eso y el resultado no es lo que usted quiere. Excelentes padres a veces tienen hijos rebeldes y terribles padres a veces tienen hijos buenos. No hay nada que usted pueda hacer para garantizar que sus hijos se van a quedar en la iglesia. Lo único que usted puede hacer es aumentar las posibilidades. Yo quisiera decirte que si tú haces A, B y C, tú tienes eso garantizado, pero no hay garantías. Porque tú estás hablando y tú estás criando a un muchacho o a una muchacha que ellos tienen la habilidad que Dios le dio. Ellos tienen la habilidad que Dios le dio de hacer sus propias decisiones. ¿Okay? Déjame ilustrarte esto de una manera diferente. Mi esposa y yo estamos tratando de hacer ejercicio regularmente, por lo menos 5 o 6 días a la semana. Así que yo quería que me regalaran un Fitbit. Un Fitbit es un reloj que te cuenta cuántos pasos estás caminando. Y para que usted pueda tener una buena salud, tiene que caminar ¿cuántos pasos al día? A ver, ¿quién sabe? 10,000. Son 10,000 pasos al día. Para que usted pueda tener una buena salud, tiene que caminar 10,000 pasos. Así que yo quería este reloj que me cuenta mis pasos. Y ese reloj me cuenta las calorías que estoy gastando, y el reloj me cuenta cuántas horas estoy durmiendo, y ese reloj me ayuda a entender cómo está mi pulso. Así que yo quería ese reloj para ayudarme en el deseo de tener una mejor salud. Así que venía el Día de los Padres y yo dije, aquí es una buena oportunidad para que me regalen ese reloj. Pero es el Día de los Padres. Y usted sabe que el Día de los Padres es diferente al Día de las Madres. El Día de las Madres todo el mundo llora. El Día de las Madres le regalan, pone un montón de cosas en el Facebook y fotos de la mamá. Y en la iglesia le dan flores a las mamás y hacen un almuerzo para las mamás. Y el Día de Madres, los hijos se levantan y el esposo se levanta temprano y le hacen un desayuno, ¿verdad? Bien hecho. Con cosas que son alimentos, ¿verdad? Y le hacen poemas y la llevan a comprar y le digan, no te preocupes mamá, hoy no tienes que hacer nada, nosotros vamos a hacer todo. El Día de las Madres es fantástico, tienen regalos, pero el Día de los Padres, los padres que están aquí entienden que el Día de los Padres, primero si se acuerdan, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿cuándo era hoy? ¿Era hoy? Oh, Happy Father's Day. Happy Father's Day, Dad. Gotta go. El Día de los Padres, nadie llora. El Día de los Padres nos regalan corbatas. Como si nosotros necesitamos otra corbata. Así que yo pensé, ¿cómo voy a hacer para que me regalen este Fitbit? ¿Okay? Entienda, como padre no existen resultados controlados. Usted no puede garantizar que sus hijos se van a quedar. Solamente puede aumentar las posibilidades. No es como esta historia, porque esta historia es diferente a eso.
Yo le dije a mi familia, viene el Día de los Padres, estoy haciendo ejercicio, necesito que me motiven y me regalen un Fitbit. Aquí hay $150. Adivine qué me regalaron el Día de los Padres. Un Fitbit con otra corbata. La corbata la boté, pero me quedé con el Fitbit, ¿ok? Yo quisiera decirle que si usted hace A, B y C, sus hijos nunca se van a ir, sus hijos nunca se van a rebelar, sus hijos nunca van a hacer cosas equivocadas. Pero en la Biblia, el mejor padre en la historia se llamaba Jesús, y uno de sus discípulos se fue. Y Jesús, que era perfecto, santo y bueno, tuvo uno de sus discípulos que se fue. Cuanto más nosotros tenemos las posibilidades, que nosotros no somos santos y buenos. Así que la primera lección de esta historia es: los pródigos se van aún de las mejores situaciones. Tú tienes que decir, ok, como yo sé que tiene la posibilidad de irse, yo voy a hacer todo lo posible para aumentar las posibilidades. Yo no le voy a hacer el camino más fácil a mis hijos para que se vayan. Yo no voy a imponer reglas que no están en la Biblia y a decirles que tienen que hacer cosas que solamente existen en mi mente y prepararlos para un cristianismo que quiere impactar a un mundo que ya no existe. ¿Okay? Entonces, si tú eres padre aquí y tienes hijos y se están o desconectando o ya se desconectaron, yo quiero hablarte a tu corazón en esta mañana. Lo peor que tú puedes hacer es vivir con culpa y remordimiento de los errores que cometiste. Jesús fue perfecto y se le fue Judas. Este padre de esta historia del hijo pródigo fue un excelente padre. Todas las características que usted ve de este padre son buenos: amor, compasión, lleno de gracia. Y su hijo decidió: yo quiero mi dinero y me voy a ir. Así que no vivas con culpa de que, y si hubiera hecho esto, y si lo hubiera puesto en la escuela adventista, y si no hubiera, y si el papá de él y yo no nos hubiéramos separado, y si yo hubiera sido más espiritual. Entonces vivimos con culpa de lo que no hicimos. Tú no puedes regresar al pasado a cambiarlo. Cuando tú vives en el pasado, la culpa te mantiene atado al pasado. Y tú no necesitas mantenerte atado al pasado, tú necesitas mirar adelante con la gracia del Señor y salir adelante. ¿Okay? Número 1, los pródigos se van aún de las mejores situaciones. ¿Están conmigo hasta ahora? Levánteme la mano si está conmigo. Ok. Right. Porque ahora viene la parte un poquito dura, pero vamos a tratar de, como cuando nosotros éramos pequeños, mi mamá nos daba una medicina que era de pescado. ¿Alguien tomó esa medicina de pescado? Terrible, horrible. Entonces ella nos las ponía con miel, para que por lo menos. Entonces aquí viene el pescado, ¿ok? Aquí viene. ¿No? Prepárese, póngase el casco que viene un poquito de pedrada, ¿ok? Número 2, como padre yo tengo que entender cuál es mi trabajo. ¿Y cuál es mi trabajo? Vamos a ver el versículo 20 otra vez. Dice: regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Qué? Pregunta: ¿tenía el derecho el papá de que cuando hijo regresó a la casa, mirarlo a los ojos y decirle 2 palabras que le encanta decir a los padres? Bueno, son 3 palabras. Ajá. Te lo dije. ¿Tenía el derecho o no tenía el derecho? Tenía el derecho, porque exactamente lo que le dijo fue exactamente lo que pasó. Pero en vez de decirle te lo dije, le dijo 2 palabras: te amo. Entonces, la iglesia necesita más cristianos que sean menos te lo dije y más te amo. Y cuando la gente venga de regreso a la iglesia y vienen tarde, no hay alguien en la puerta diciendo buenos días, son las 11 de la mañana.
sarcástica. No necesitamos esa gente, ¿ok? Ya tenemos demasiado de eso, no necesitamos más de eso. No necesitamos más gente que critique a la otra gente como viene vestida. No necesitamos más gente que comience a criticar la manera como una persona canta. No necesitamos más gente que comience a criticar que este come pollito y tú eres vegetariano. Está bien, tú eres vegetariano, dale gracias al Señor, pero no le critiques el pollo al otro. No necesitamos más de esa gente, ya tenemos suficiente de eso, ¿ok? Yo no quiero ser un cristiano que otros cristianos tengan que pedir perdón por mí y decirle a la gente, todos no somos así. Necesitamos más cristianos, te amo, y menos cristianos, te lo dije. El hijo pródigo ya había experimentado en su propia vida el peso y las consecuencias de su pecado. Él ya sabía. ¿Qué le iba a ayudar el decir, te lo dije? Padres, te lo dije. Esa frase es más para usted que para su hijo. Es para usted sentirse validado, para usted sentirse que usted está haciendo un buen trabajo. Me gusta esta frase que usa aquí, no sé cómo lo dice ahí en su Biblia, pero me gusta esta frase así como la pone este versículo, el versículo 20. Dice, ¿cómo dice su Biblia? Dice, cuando regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, así dice su Biblia, cuando todavía estaba lejos, así dice el versículo 20. Cuando todavía estaba lejos, piensa en esa frase un momento. Él no esperó que viniera, se bañara, se arreglara, se cortara el pelo, se cambiara la ropa, pudiera demostrar que su arrepentimiento era genuino. El Padre lo amó, todavía estaba lejos. Cuando ya no tenía todo controlado, cuando todavía no tenía toda su vida figured out, cuando todavía no había demostrado que esta vez sí lo iba a hacer bien. Yo quisiera que nosotros pudiéramos entender que como iglesia y como padres tenemos que amar a nuestros hijos aun cuando todavía están lejos, y amarlos hacia la casa. A mí me gusta basar mis decisiones como padre no en opiniones, sino en datos. Aquí hay algunos datos. Déjenme compartir con ustedes. ¿Ok? Datos, no opiniones. Paréntesis, déjame hacer un paréntesis. A mí me preocupa que nosotros a veces hacemos decisiones en la iglesia basadas en opiniones y no en datos. Y en el resto de nuestra vida no hacemos eso. Por ejemplo, si nosotros corremos un carro que tiene 3 gomas en vez de 4, los datos le dicen que ese carro te lo va a arruinar. Entonces, nadie dice, no, a mí me parece que puede correr bien. Usted no le hace caso a eso porque es una opinión. ¿Okay? Pero en la iglesia cuando decimos, estamos perdiendo a los muchachos, 50%, a veces hasta 70% de los hispanos que crecen en este país terminan abandonando la iglesia. 50 a 70%. Esos son datos estadísticos. Y yo veo gente que dice, no, eso no es cierto, pastor. ¿Basado en qué? No, es que yo no veo eso así. Vamos a basar nuestras decisiones en datos, en facts, no en opiniones. ¿Ok? Le hicieron una encuesta a 50,000 muchachos que se desconectaron de la iglesia. 50,000. Y le preguntaron, ¿por qué se fueron? Esos muchachos respondieron esto fue por qué nos fuimos. Y hicieron un estudio generacional de jóvenes de 16 a 29 años, de todas las denominaciones cristianas, y después uno específico en la denominación adventista. Y se dieron cuenta que habían 6 razones por las cuales los muchachos se desconectan. Así que si tú eres padre, escucha, estas son las 6 razones. Si tú eres un muchacho que estás aquí, tú probablemente conoces a alguien que se crió contigo en los Pathfinders, que ya no viene a la iglesia, y que se desconectó por una de estas 6 razones. ¿Ok? Aquí.
Le digo, este sermón, esta segunda parte es deprimente, pero vamos a llegar a las buenas noticias, porque con Dios siempre hay buenas noticias, ¿ok? Pero por ahorita vamos a llorar y para después primero tenemos que llorar para después, quiero abrirle los ojos, ¿ok? Basar sus cosas en datos. 6 razones por la cual muchachos de 16 a 29 años en Estados Unidos, el grupo que tiene un porcentaje más grande de gente que se desconectaron de la iglesia son hispanos de segunda generación. Esos son nuestros hijos. 6 razones. Número 1. Dijeron que la iglesia era represiva. En otras palabras, que la iglesia donde asistían había reglas sin relación. Cuando hay reglas sin relación, eso produce rebelión. Reglas, cosas que ellos preguntaban, ¿y por qué eso es así? Porque así es, porque yo lo digo y te callas la boca. Cuando uno pone reglas sin entender que son las reglas son el qué, sin entender el por qué, lo que va a producir es rebelión. Yo me crié en esa casa donde habían reglas que yo no entendía por qué existían. Y es porque así, el sábado no te puedes poner jeans. ¿Por qué? Porque yo digo que no. Pero ¿cuál es el? No, es que no. Que el sábado no se puede poner jeans. Pero yo tengo 2 hermanos que están desconectados de Dios. De los 3, solamente yo quedo en la iglesia. De los 40 muchachos que nosotros nos criamos juntos en la iglesia, quedan 5. O sea, ¿hasta qué momento vamos a decir, ok, this is crazy? Necesitamos comenzar a poner las reglas sin relación, producen rebelión. Yo me acuerdo una vez llegar a mi casa y me regalaron unos soldaditos. 100 soldaditos. ¿Se acuerdan de los soldaditos que venían en bolsas? 100 me dieron, 100. Yo estaba jugando con los soldaditos ahí y llegó mi papá y dijo, ¿qué es esto? Dice, no, son soldaditos. Nosotros no vamos a la guerra. Nosotros no jugamos a la guerra. Tráeme unas tijeras, por favor. Tráeme unas tijeras. Y trae las tijeras y le cortó a los soldaditos todas las armas a los soldaditos. ¿Okay? ¿Se acuerdan de los soldaditos que había uno de bazooka? ¿Se acuerdan de la bazooka, verdad? De la bazooka. Le cortó, todo. 100 soldaditos le cortó todas las armas, la tiró y dice, ok, nosotros somos médicos misioneros, juega con los médicos misioneros esto. Y un montón de soldaditos así mancos, yo dije, ¿qué voy a hacer con un médico misionero que no puede? Y estaba mirando los soldaditos y había uno que tenía una metralleta en una mano y una 45 en la otra. Y mi papá le cortó la metralleta, pero no lo vio la 45, así que tenía uno que tenía una 45, que mató a todos los otros. ¿Sabe qué? Mis 3 hermanos se fueron al servicio militar. Porque lo que usted reprime, usted promueve. Yo aprendí en mis años yo tuve un periodo de rebelión de 17 a 21, rebelde, pero completo. Y me volví fanático de la música heavy metal. Pelo hasta acá. Yo sé que ahora no puedes visualizar eso, pero yo tenía pelo hasta acá. ¿Sabe quién me presentó a mí la música heavy metal? ¿Cuál fue la primera vez que yo fui expuesto a la música heavy metal? ¿Sabe dónde fue? En la iglesia. Porque alguien vino a dar un seminario de contra de la música. Y por ahí videitos y cosas, que esto no se puede, que aquello. Me pusieron música en la pantalla. Esta música es pecado. Y pusieron la primera canción. No oigan esta música. Y pusieron la segunda canción. Y para la tercera canción yo dije, esa música está buena. Y lo primero que hice, salí de ahí a comprarme la música. Usted no quita el pecado con el pecado. Usted quita el pecado con Jesús. Entonces, los muchachos que crecen y se educan, comienzan a cuestionar ciertas cosas. ¿Por qué no me puedo poner pantalones? ¿Cómo es eso de que Jesús se para afuera del cine y no puede entrar adentro? Y la misma película que van a ver ahí la ves en la casa, aún con más violencia. ¿Cuál es la diferencia ahí? Entonces comienza a hacer preguntas. Cállese.
¿Cómo es eso que no puedo ponerme anillo de matrimonio? Es una reflexión de amor hacia mi pareja. Y en un mundo donde todo el mundo se está divorciando, el anillo de matrimonio es una declaración de que yo estoy orgulloso de seguir el plan de Dios en mi vida. No, ¿cómo es eso que no me puedo poner? ¿Cómo es eso que no puedo hacer preguntas? Entonces, ¿cómo es eso de que no me puedo poner maquillaje? Hay algunas hermanas que necesitan. Le llamamos al pecado. Elena White dice que hay que llamarle al pecado por su nombre. Entonces, usted no puede, la clave es llamarle al pecado pecado, pero no llamarle a lo que no es pecado pecado. Enfatizar en que es más espiritual el que come tofu que el que come pollo. Y tenemos niveles de espiritualidad basados en la dieta. Que al cielo van a ver, como que en el cielo van a haber 5 vecindarios. Depende de lo que tú comas, depende vas a llegar allá. Los que comen pollo van a vivir en los apartamentos. Y después los que son vegetarianos van a vivir en los townhouses. Y los que son veganos van a vivir en las mansiones. Y los que comen, yo no sé cuál. Hay ahora una nueva dieta que es la dieta cruda, que todo es crudo. Vamos a comer crudo, todo crudo, todo crudo. Eso van a vivir, no sé, en unas mansiones mejores. Y al final vamos a terminar comiendo aire. Entonces comenzamos a criticar a gente por lo que come y cómo se viste, y todo es externo, ¿ves? Todo es externo, todo cómo se viste y la música que oye y lo que come, y todo es externo, pero sin embargo el corazón no ha sido transformado. Y cuando usted no transforma el corazón, Elena White dice que es como quitarle hojas a un árbol, de repente van a volver a aparecer. Usted necesita primero comenzar con el corazón. Jesús es el que transforma a las personas. Manténgase en mi casa. Nosotros tenemos ciertas cosas. No sexo antes de matrimonio, no fiestas, baile, no drogas, no alcohol. ¿Okay? Esas son mis reglas. Pero que mi hijo me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ir con saco a la iglesia, yo quiero ir con t-shirt y jeans. Yo dije, mira, la regla es que vamos a la iglesia. Y el código de vestimenta para ir a la iglesia es ropa. ¿Okay? Así que tú quieres ir con t-shirt y jeans, bienvenido. ¿Quieres ir con shorts? Bienvenido. Vamos a la iglesia, sin problema. Y mi hijo se comenzó a vestir así, como que, ¿sabes? Cuando cumplen 13 años se creen machitos, ¿verdad? Se creen que son los... Y se fue y con jeans. Y nadie en la iglesia lo miró mal. ¿Cómo puede ser el hijo del pastor? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede ser? Todo el mundo lo trató igual. Siguió un año así con eso, 2 años así con eso. De momento se enamoró, se comenzó a bañar y ahora se viste bien. Pero si yo hubiera hecho de esto, no, así tienes que ir, porque si tú no te vistes así, y que, no, es que, entonces yo oigo la analogía, no, es que vamos a ir si fuéramos a ver al presidente Obama, nos vestiríamos bien, así que vamos a ver a Dios, tenemos que vestirnos bien. Ok, eso, esa analogía se cae cuando usted entiende que las hijas de Obama no se visten bien cada vez que van a ver a su papá. Y nosotros estamos viendo aquí a nuestro padre. Entonces, depende. Yo no me voy a vestir con jeans y t-shirt, pero yo no voy a hacer de eso, yo no voy a morir en esa montaña. Entonces, porque cuando usted aprieta en todo, ellos rechazan todo. Entonces, hay que apretar. ¿Que voy a ir a bailar? No. Mientras si vivo en mi casa, ese estilo de vida no. Pero que voy a ir al cine, que me voy a pintar las uñas, que voy a salir con muchachos, que tengo a Maroon 5 en mi iPad, y eso no, yo no me voy a pelear por eso. Cuando uno aprieta en todo, aprieta aquí, no. Eventualmente, cuando todo es pecado, después nada es pecado. Entonces, manténgase firme, cosas pocas, pero significativas. Se fueron porque la iglesia era represiva, se fueron porque la iglesia era superficial. Muchachos se fueron de la iglesia porque veían que un montón de gente hablaba, pero no hacía nada. Hablamos mucho.
Ay, ¿cómo hablamos? En la escuela sabática hablamos en las reuniones. Vamos a hacer una reunión. ¿Cómo alcanzamos la ciudad? Vamos a hacer una reunión. Y nos reunimos para hacer otra reunión. Y después, ¿qué han hecho? Nada, pero nos hemos reunido, tenemos los planes. El muchacho de esta generación quiere ver a su iglesia activa, dándole comida a los homeless. Una iglesia activa, ayudando a los niños que están creciendo sin papá. Una iglesia activa, sanando a las personas que necesitan ayuda en su físico. Eso de hablar y no hacer nada no funciona con esta generación. Es como Federico. ¿Conoce a Federico? Predico pero no practico. Ese es Federico. Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Número 3. Vieron la iglesia como anticiencia. Cuando comenzaron a hacer preguntas, se las cortaron. Vieron la iglesia número 4 como exclusiva. Nosotros somos los únicos. Mire, esto me enseñaron a mí. En el mundo, solo los cristianos se van a salvar. De los cristianos, solo los adventistas se van a salvar. Eso me enseñaron a mí de pequeño. De los adventistas, Elena White dice que ni uno en 100. Imagínense, ¿quién se va a salvar al final del día? Estoy seguro que tú no, y estoy dudando de la mía también. Entonces, con esas posibilidades, ese exclusivismo que nosotros somos los únicos, nosotros somos las únicas personas. El remanente nos hace especiales, pero no nos hace mejores. Dice la Biblia que Dios tiene ovejas. ¿En dónde están? Que en la iglesia católica de este pueblo hay ovejas que Dios tiene, en la bautista Dios tiene ovejas, y va a llegar un momento que las va a traer de regreso. Entonces cuando nosotros comenzamos a demonizar a todo el mundo, los perdemos. Número 5, sin duda, la iglesia no era un lugar donde se podía hacer preguntas y cuestionar. ¿Y por qué se hace eso? ¿Y por qué se hace así? ¿Y por qué se explica de esa manera? ¿Y por qué creemos en esto? Yo, con mis hijos, yo me siento por lo menos una vez al mes a ver preguntas. ¿De qué tienen duda? ¿Qué de la Biblia no tiene sentido? Pregunten. La verdad no tiene que tenerle miedo a las preguntas. Si nosotros tenemos la verdad, no tenemos que tenerle miedo. Que cuestionen, que pregunten. La verdad no tiene que tenerle miedo a eso. Podemos contestar con contestaciones racionales basadas en hechos que se pueden verificar. Esta es la realidad. 50 al 70% se van. ¿Qué podemos hacer? Más te amo y menos te lo dije. ¿Qué? Número 3, último punto. Ahora vienen las buenas noticias. ¿Quieres buenas noticias? Vamos a las buenas noticias. Número 1, el primer punto que yo hablé esta mañana es: los pródigos se van aún de las mejores situaciones. Usted no puede garantizar, solo puede aumentar las posibilidades. Número 2, tú tienes que entender cuál es tu trabajo. Tu trabajo es más te lo amo y menos te lo dije. Y número 3, los pródigos regresan aún de las peores situaciones. Y para mí esto es significativo. Para mí esto es significativo porque aquí en esta mañana hay gente que tiene hermanos que ya no vienen, tienen hijos que ya no vienen, tienen esposos, parejas que ya no vienen o que nunca vinieron. Y yo creo y yo me aferro a la esperanza que antes de que yo amara a mis hijos, Dios ya lo amaba. Antes de que yo amara a mi pareja, Dios ya lo amaba. Y que Dios y el Espíritu Santo están en este mismo momento, a las 11:45 de la mañana, trabajando en el corazón de esas personas para hacerlos regresar a Él. Entonces, a veces nosotros queremos provocar el cambio. Mire, ¿el Espíritu Santo está trabajando con sus hijos, sí o no? ¿Sí o no? Ajá. Si Él está trabajando con sus hijos y no lo ha cambiado todavía, ¿qué le dice a usted? Que usted puede hacer un mejor trabajo que el Espíritu Santo. Llega un momento en la vida de nuestros hijos que nosotros tenemos que entregárselos de regreso al Señor. Son adultos, han hecho su decisión, tenemos que entregárselo al Señor. ¿Okay? Y en vez de cada vez caerle encima y volver a la misma conversación y criticarlo por el estilo de vida, solamente ponérselos en las manos al Señor, porque el pecado nunca te deja tranquilo. El pecado te va a dar tumbos, te va a tumbar, y nosotros tenemos que estar listos cuando el Señor los traiga de regreso. Los pródigos regresan aún de las peores situaciones. ¿Qué?
Estas son las 3 cosas que yo he hecho en mi casa. ¿Perfecto? No. Pero yo quiero aumentar las posibilidades, ¿ok? Y después de estos 3 consejos vamos a ver 6 pródigos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Y vamos a orar esta mañana por pródigos que usted conozca para que Dios los traiga de regreso al lugar. ¿Está bien? Ok. Por aquí vienen 3 cosas prácticas que usted puede hacer como padre para estar preparado, para ayudar que no se vayan. 3. Número 1. Usted tiene que entender el poder de la guerra espiritual. La guerra espiritual es real. El diablo quiere matar a sus hijos. No quiere hacerlos perder, quiere matarlos. ¿Okay? El diablo quiere matar a sus hijos. Así que usted tiene como padre que orar intensamente, porque la oración tiene la capacidad de rodear a sus hijos y hacerle un círculo de protección. Mire, yo tengo 4, especialmente el último. Es el que a mí me preocupa más, el último, el varón. Son 3 niñas y un varón. Y yo veo ciertas cosas en él y yo digo, Así que yo llamé 6 amigos pastores de diferentes lugares de Estados Unidos. Y todos los días, uno de nosotros está ayunando por los hijos de los demás. Así que el lunes, alguien ayuna por mis hijos. El miércoles, alguien ayuna por mis hijos. Un día de la semana me toca a mí ayunar por los hijos de todos. O sea, yo quiero que cada día mis hijos, alguien esté orando por él, alguien esté ayunando por él, porque el ayuno es como el turbo de la oración. La oración es el primer nivel y el ayuno es el segundo nivel. Y yo no quiero hacer eso por rato. Yo no quiero comenzar a orar y ayunar cuando se fue. Yo quiero orar y ayunar antes que se vaya, para que no se vaya. Así que yo estoy ayunando y orando todos los días. Así que la iglesia que está interesada en mantener a sus hijos necesita mantener una vida de oración intensa por los muchachos de la iglesia, ¿ok? Hay ataques frontales del enemigo, pero en la oración, como hemos dicho antes y como usted ha oído antes, en la oración sí hay poder. La oración no es la preparación para la batalla, la oración es la batalla, ¿ok? En la oración peleamos y bajamos a Dios para que interceda en la vida de esas personas. Orar. Número 2. La segunda cosa que yo he hecho en mi casa es ayudarle a mis hijos a entender que el evangelio no es sinónimo de cultura. Y mi trabajo como padre es presentarle a mis hijos el evangelio, no preservar una cultura. Porque el momento que yo me acepto al Señor Jesús, yo dejé de ser cubano, puertorriqueño, mexicano, guatemalteco. El momento que yo acepté al Señor Jesús, yo dejé de ser Hernández y ahora soy cristiano, hijo de Dios celestial, ¿ok? Entonces, el problema con las iglesias a veces hispanas es que nosotros hemos creído que nuestro trabajo es preservar la cultura. No puede enseñar la clase a los muchachos en inglés, no, tiene que ser en español. Pero no sabe leer español, no importa, tiene que ser en español. Usted va a tener que dar cuenta delante de Dios, porque en ningún lugar en la Biblia dice que hay que enseñar la clase en español. Es más, cuando el evangelio comenzó, dice que cuando Pedro predicó el primer sermón, que se bautizaron 3,000 personas, cada uno oía en su idioma. El trabajo de la iglesia no es preservar cultura. El trabajo de la iglesia es predicar el evangelio. Y si yo voy a China a predicarle a los chinos, yo no los fuerzo a los chinos a aprender español. Yo hablo a los chinos en el idioma chino. Entonces, los muchachos que están creciendo, especialmente en este país, que lo que más entienden es en inglés, hay que hablarle el evangelio no en el idioma que usted quiere, en el idioma que ellos necesitan. Mi trabajo como padre es ayudarle a preservar la cultura en la casa, pero en la iglesia yo tengo que predicarle el evangelio en el idioma que ellos entiendan, ¿ok? El trabajo de la iglesia no es preservar cultura, no se me confunda. Y número 3, amor se deletrea así: T-I-E-M-P-O.
Yo sé, sin conocerte, yo sé que es importante para ti si tú me enseñas a mí dos cosas. Si tú me traes a mí tu estado de banco y tu calendario, yo te voy a decir en 5 minutos qué es importante para ti. Si tú me dices, yo te digo esta mañana, hacer ejercicio es importante. Y tú, amén, pastor. Ok. ¿Cuánto tiempo en la semana estás dedicando para hacer ejercicio? No, ninguno. Entonces eso no es importante. Importante es en qué yo gasto mi dinero y en qué yo paso mi tiempo. Así que yo como padre, mi esposa está aquí, nosotros hemos decidido invertir tiempo con nuestros hijos, porque tenemos que influenciarlos, y para poder influenciarlos necesitamos pasar tiempo con ella. Así que yo voy a sus partidos y ellos juegan en escuelas adventistas, o sea que nunca ganan, ¿verdad? 10 goles a 0, 15 goles a 1, ¿verdad? Pero yo voy a sus partidos y yo me siento a hablar con ellos, y yo manejo en el tráfico de Atlanta 2 horas para ir a ver un partido, comer con ellos y 2 horas de regreso para la casa. Yo he viajado toda la noche en un avión para ir en la mañana y tomar otro avión para llegar a uno de sus partidos o uno de sus eventos. Para mí, una de las mejores cosas que mis hijos me pudieron decir es cuando mi hijo se paró enfrente de su escuela el día de su graduación y dijo: en 12 años que yo tuve en la escuela, mi papá solo faltó a 5 de mis partidos. Para mí eso es significativo, porque cada vez que él miraba, yo estaba ahí aplaudiendo. Qué lindo, 7-0, qué lindo. No, sigue, échale ganas, papá. Échale ganas, algún día ganarán. ¿Okay? Y ir a comer después a Taco Bell después del partido. O sea, yo no puedo decir que mis hijos son importantes para mí y yo nunca estoy en su escuela, nunca voy a sus funciones, nunca hablo con las maestras, no hago culto familiar en la noche, no oro con ellos en la mañana. ¿Okay? El padre promedio en Norteamérica pasa 10 minutos al día hablando con sus hijos. Tome eso y compárelo. El muchacho promedio pasa 5 a 6 horas cada día en tecnología y 8 horas en la escuela. ¿Quién está influenciando a tus hijos? ¿La escuela? ¿Y el iPad? ¿El teléfono? La televisión. Compara con 10 minutos. Entonces después venimos, nunca tenemos tiempo, y ya a los 16 se ponen rebeldes y vamos con el pastor: pastor, haga algo. No. Trabajo tuyo como padre. Tiempo. Descuida otras cosas, pero métete con tus hijos. Escúchelos. Que te expresen cómo se sienten. En vez de tú hablando todo el tiempo, deja que ellos hablen. ¿Okay? Por eso este es mi último texto. Lucas 15:20, comenzamos. Dice, la primera parte de ese texto es una parte para mí de ánimo. Dice: entonces regresó a la casa de su padre. Entonces regresó a la casa de su padre. Yo no sé cuánto tiempo más va a pasar antes que Jesús venga, no sé. No sé si va a pasar 1 año o 15 años o 40 años. Yo no sé cuánto tiempo más va a pasar antes que Jesús venga. Yo lo que sé es que cada vez que yo me levanto en la mañana, yo tengo un deseo: llegar al cielo con mis hijos. Ese es el plan. Ese no es parte del plan, ese es el plan. Y yo quiero que tú llegues al cielo con los tuyos.